Síguenos, @Factores de Poder. Suscríbete en nuestro canal de YouTube. Activa las notificaciones y mantente informado. Señorita, acabo de cruzar la frontera y no me agarró la mira. ¿Usted cree que me puede ayudar con mis papeles? Tranquila, niña, yo tenía tu aplicación de asilo, te consigo tu permiso de trabajo, la residencia. ¿Eres casada? Yo te caso. ¿Hiciste los taxes? Me vas a firmar aquí. Ahí. No ponga su futuro en manos de inexpertos. Mi equipo de abogados licenciados en inmigración y yo abogaremos por sus derechos e intentaremos ayudarlo a alcanzar el sueño americano. Regresamos con Agárrate. Y bueno, este lugar que siempre les recomiendo para los más chiquitos de la casa, que son los más importantes y a quienes más debemos cuidar, World of Kids Academy, está atendiendo a los niñitos, a nuestros niñitos con todas las medidas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud, pero este viernes se incorpora a la autocuarentena, porque aún eso no es decreto aquí en Estados Unidos ni en Florida, pero World of Kids Academy cierra el viernes hasta nuevo aviso, según cómo ocurran las cosas. Pero hasta ahora todo funciona correctamente en este lugar que más que un daycare es el sitio, es un colegio donde te ayudan a la formación de tu hijo desde muy chiquitico y la educación es en inglés y en español. Y en esta parte final del programa nos vamos para la golpeada Europa. Patricia Betancourt ya está conectada con nosotros vía Skype. Buenas noches, Pati, ¿cómo estás? Buenas noches, con este mensaje hoy para todos. Quédate en casa, ya nos están mandando a ir para la casa. Bueno, ya nosotros lo estamos pensando, Patricia. De hecho, creo que a partir del viernes, el viernes vamos a hacer un ensayo trabajando cada uno desde nuestro lugar, desde nuestra casa. Creo que vamos a poder hacer las cosas de la mejor manera. Y lo más importante de esto es que informemos, es que mantengamos a la comunidad con la actualización de todo lo que viene ocurriendo con esta información que creo que es la que ha sido, yo creo que única en la historia, por lo menos contemporánea, que ha unido al mundo. Es decir, no hay ninguna parte del mundo donde se esté hablando de otra cosa que no sea de esto o las consecuencias del virus, Patricia, ¿no? Y una de las consecuencias es el tema que nos toca hoy. Primero quiero que me digas cómo están por allá, porque sé que también en Bélgica están en cuarentena. Pero una de las consecuencias tiene que ver con la política, porque obviamente yo creo que los liderazgos se prueban en circunstancias como esta, como se prueban en la guerra. Y aquí se demuestra quién es y quién no es en la jugada, por decirlo de alguna manera. Y además, los intereses políticos, aquí se ven las costuras, y lo decía yo en el primer segmento, si realmente el líder que está al frente del país, que fue electo por los ciudadanos, si realmente le importan los ciudadanos o le importa su vigencia como dirigente político o como funcionario, ¿no? Aquí esto da para que se vean las costuras y para que salgan a relucir muchas cosas. Y ha ocurrido, Patricia, y ese es el tema central de nuestra conversación hoy. Aquí hay, cuando parecía que el PSOE y Podemos en España pues iban de la mano, resulta que el coronavirus como que ha desatado una crisis ahí, en un país además, Patricia, que tú también lo conoces bien, España, estás casada con un español, donde la salud pública es de las primeras del mundo y ya ha colapsado, ¿no? Yo hice como esta gran introducción para que tú nos des la información de todo esto. Voy a contestar tu primera pregunta, que es que bueno, aquí estamos viviendo también la cara, yo diría, más espeluznante de la globalización, Pati, ¿verdad? Estamos viviéndola ya en Bélgica, igual que en todos los demás países. Estamos semiconfinados, es decir, nos quedamos todos en la casa, pero se puede salir a hacer ejercicio físico. Esto además lo aconseja el gobierno, aunque solo podemos salir acompañados de una sola persona, que sea una que viva debajo de nuestro techo. Y las personas que viven solas pueden salir con otra persona
que también esté sola. Así que ya sabes que este es un país donde hay mucha gente que vive sola, así que yo creo que con esto quizás quieren evitar otras patologías productos de la soledad y del encierro, ¿no? Sí, que por cierto también tiene que ver con los espacios reducidos en Europa, igual que en Nueva York, que la mayoría de las viviendas son muy pequeñas y eso causa, ya después de 4 días encerrado entre lo que realmente son 4 paredes, ¿no? Ya sí. La psiquis comienza a deteriorarse. Sí, pero bueno, hoy nos ocupa otro tema. Sí. Y son unas grietas que aparentemente ha abierto el coronavirus en España y que han infectado de broncas y de divisiones al gobierno Frankenstein, ¿no? Al gobierno de coalición de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Ese famoso matrimonio de conveniencia que sin duda yo creo que está abocado a un divorcio. Pero también creo que estas desavenencias de ahora no son las que van a desencadenar esa separación definitiva, aunque uno nunca sabe. Básicamente hay una pugna por la forma que los unos y los otros proponen gestionar la crisis. Y ha habido incluso gestos de venganza y de desconfianza, como por ejemplo, que se hizo viral en muchos casos, la llegada de Iglesias al Consejo de Ministros, saltándose la cuarentena que tenía obligación de cumplir porque su pareja dio positivo en coronavirus y sin máscara, rascándose la nariz, una cosa vergonzosa, además parecía que lo hacía a propósito, ese comportamiento. Pero empecemos un poco con el resumen de los antecedentes de ese conflicto. Es que esa coalición que ya sabemos que nació larvada de desconfianza, pero que además nadie pensó que las grietas se abrieran tan rápido, porque nada más llevan 2 meses de gobierno. Por eso yo no creo que se separen del todo ahora. Esas grietas se acrecentaron entre el PSOE y Podemos a cuenta del anteproyecto de ley de libertades sexuales, que el borrador lo presentó Irene Montero, la pareja de Iglesias que hoy tiene coronavirus, y que es también la ministra de Igualdad. A la gente pesada del PSOE no le gustó ese anteproyecto, entre ellos a Carmen Calvo, que es la vicepresidente primera, y al ministro de Justicia, Juan Carlos Campos, que básicamente lo que le vieron fue que tenía fallos técnicos. Y los de Podemos les cayeron encima, los llamaron machistas porque no aceptaron el anteproyecto de ley tal cual fue presentado y se dedicaron a hacer comentarios como que el machismo mata más mujeres que este virus. Se burlaron a más no poder de todos los llamados de alerta de otros políticos y de los mismos ciudadanos. Pero lo cierto es que normalmente las propuestas de ley de Podemos, que las viene presentando desde el 2015, que ha tenido representación parlamentaria, siempre han sido poco rigurosas, o sea, han sido como fallas, se encuentran siempre errores. Ellos no son muy conocedores de este tema. Entonces, la manifestación del 8 de marzo tiene mucho que ver en este asunto, porque la convirtieron en la reivindicación de ese anteproyecto de ley, porque lo que querían era que la ley se aprobara antes del 8 de marzo, que no pasó. Esta gente de Podemos y sus secuaces, que incluimos ahí el PSOE y el mismo Pedro Sánchez, animaron a la gente a asistir a esas manifestaciones multitudinarias ese día. Bueno, igual que Guaidó también lo hizo el 10 de marzo, ¿no? Cuando ya en otras partes del mundo la población estaba recluida, en Italia, por ejemplo, estaba aislada, y eso provocó en España miles de contagios. Yo me pregunto, ¿no? Si ese despropósito de haber sacado a la gente ese día lo hubiera hecho un gobierno de una corriente distinta,
ya habrían sacado a cachuchazos mínimos al gobierno los de Podemos y esta gente. Y Sánchez irresponsablemente apoyó y sobre todo desoyó las recomendaciones de la Unión Europea, que ya le había advertido el peligro de esas manifestaciones desde el 2 de marzo por el riesgo del coronavirus. Y además se lo prohibieron, respaldado con un informe del Centro Europeo para el Control y la Prevención de Enfermedades. El gobierno español no solo hizo caso omiso, Patricia, de esa recomendación, sino que además alentó las manifestaciones, apoyado por los medios que son amigos y por su canal de televisión, que es la televisión pública española, ¿no? TV española. Y todo para evitar enfrentamientos con iglesias y para darse un baño progresista con la masa de mujeres que salió ese día. Y de hecho, las dos infectadas públicas que estaban a la cabeza de la marcha son Irene Montero, las esposas. Exactamente, la viceprimera dama, y Begoña Gómez, que es la primera dama del gobierno. A lo mejor lo hicieron a propósito para deshacerse de las esposas, porque imagínate tú, esa irresponsabilidad. Eso se puede comparar, Patricia, con la vaguada de Vargas, cómo el régimen de Hugo Chávez se quedó callado, no informaba, no actuaba, no mandaba a la gente a quedarse en su casa o a salir de su casa, no hizo lo correcto en esos casos para evitar que se perturbaran las elecciones de la constituyente en esos días de diciembre. Y mira todos los muertos que hubo, ¿no? Es una cosa criminal finalmente, ¿no? Cuando se toman decisiones desde el Estado, desde la jefatura de Estado, decisiones como esta, tan irresponsables. Y lo que tú decías es muy cierto, todo esto se está haciendo un uso político de este asunto. Por ejemplo, en Francia no tomaron las medidas serias sino hasta después de las elecciones. Y bueno, ¿cómo le paga Iglesias a este generoso, entre comillas, regalo que le hizo Sánchez? Pues va al Consejo de Ministros. Por cierto, la esposa de Sánchez ya se sabía que estaba contaminada también el mismo día que se supo de la pareja de Pablo Iglesias, y sin embargo también Pedro Sánchez asistió sin mascarilla a ese Consejo de Ministros. O sea, es que lo que ha pasado aquí alrededor de este tema es increíble. Entonces, Iglesias va al Consejo de Ministros saltándose la cuarentena, saltándose la advertencia de Sánchez de que no fuera porque estaba en cuarentena, se va sin máscara, rascándose la nariz, etcétera. Ese Consejo de Ministros duró 7 horas, que fue el Consejo de Ministros que antecedió al comunicado del gobierno sobre las primeras medidas para enfrentar el coronavirus en España. Y dicen que se demoró tanto porque Pablo Iglesias llegó con exigencia. O sea, tratando de sacar partido de la desgracia para implantar el modelo chavista. Entonces, la propuesta de Pablo Iglesias, según se dice, era expropiar las eléctricas, expropiar la sanidad privada y los medios de comunicación. O sea, utilizar esto y además que la alarma fuera de todos, menos de los vascos y de los catalanes. Dicen que los ministros del PSOE, algunos, cuando oyeron eso, amenazaron a Sánchez con la renuncia si él aceptaba esas condiciones que estaba poniendo Pablo Iglesias. Y si nos damos cuenta, no hay ninguna ficha de Podemos en los comités de emergencia nacional. Uno de los que se dice que se opuso rotundamente fue justamente José Luis Ábalos, el del Delcy-Gate, que hemos visto brillar nuevamente, ¿no? Porque como es ministro de Transporte juega un papel preponderante en este asunto por el tema de los desplazamientos. Y además el coronavirus, Patricia, ha servido también
para quitarle protagonismo al del Seagate. Claro, ya son cosas que quedan como en segundo plano frente a esta situación. Aquí se va a salvar un gentío, ¿sabes? En la rayita. Porque además se prevé que esto dure unos cuantos meses, Patricia, que esto no se va a acabar la semana que viene. No, y además aquí dicen que eso está paralizado porque el juzgado 31 le obliga a pagar una fianza de 40.000 euros al PP, 5.000 al Partido Laócrata y 20.000 a Vox para permitirles personarse como acusación particular, cosa que ya el juzgado 47 había concedido antes de que ese juzgado se inhibiera en favor del juzgado 31. O sea, lo que se está diciendo es que esa medida está destinada o parece estar destinada a dilatar la resolución del caso. Incluso el juez ha llegado, y yo creo que lo hizo, a pedir a los partidos que razonen de nuevo su petición para ver si les permite esa personación que ellos ya tenían. O sea, las cosas se están enredando y en muchos aspectos. Dicen que este virus se ha convertido en una vacuna contra la izquierda, porque la gente está criticando y además hastiada de todas estas cosas que están pasando. Yo lo llamaría una vacuna contra el populismo, Patricia, porque... Y contra el populismo, exactamente. Pero las arbitrariedades que se están cometiendo escudadas en medidas contra el coronavirus, pues eso va a terminar muy mal en algunos países. Lo dije en el primer segmento sobre el tema de Venezuela, Patricia. Así es. Venezuela está a punto, es una olla de presión a punto de explotar y no solamente tiene que ver con el virus, sino con la falta de gasolina, la gente no tiene con qué comer y ya las fuerzas del orden en las calles ya están excediéndose porque esto le cayó como anillo al dedo a un régimen que ya no puede someter a la población y de repente les cayó esto y pues dijeron la mejor manera es ordenar la cuarentena y que todo el mundo en su casa para que no haya protestas y no venga una explosión social. Eso de todas maneras no va a haber manera de evitarlo, Patricia. Aquí, y en lo que tú dices, aquí se le está viendo la cara al Estado de izquierda, al Estado comunista, a los países democráticos. Aquí se está viendo todo cómo funciona en cada uno de los países. Así es, y en todo caso, lo que parece evidente, como dicen por ahí, es que el gobierno Frankenstein está en cuidados intensivos y con respiración asistida, infectado por coronavirus, además. Bueno, o sea, yo creo que esto termine bien para el pueblo español, que es lo importante aquí. Ojalá que sí. Al final el ciudadano común es el que termina afectado con todas estas cosas. Bueno, Patricia, seguimos en contacto. Muchas gracias, Patricia. Seguimos en contacto. Hasta la próxima. Cuídate. Aquí encerrada. Bueno, yo me despido hasta mañana van a tener ustedes la entrevista que hemos ofrecido, la entrevista exclusiva con el ex agregado militar de Venezuela en Washington, el coronel Silva Silva. Ustedes, los que sean factorcitos, pueden verla de una vez, porque ya para ustedes está abierta, pero mañana será para el público en general, así que no se la pueden perder. Me despido yo regreso el viernes, porque mañana van a tener la entrevista en este espacio de Agárrate. Faciales.